andaluz. Hoy os voy a dar una pequeña introducción y introducir la base teórica, que es lo más importante para mí de mi trabajo. Entonces, os voy a presentar o cómo conducté bueno, mis investigaciones y qué metodología utilicé. Y el último punto será discursos ejemplares y el análisis de esos discursos y cómo los podemos analizar. Bueno, em, pues en la lingüística normalmente nos tenemos que preguntar cuáles son nuestros objetos de estudio. Y en este sentido, la lingüística muchas veces se presenta como un área de investigación que describe y analiza sus objetos de manera objetiva. Eso es lo que normalmente los lingüistas y las lingüistas decimos, ¿no? Que somos más o menos objetivos y que sabemos, digamos, hacer una investigación neutral. El problema con esto para mí es el positivismo, es decir, los objetos analizados, así como los investigadores, no existen fuera de lo discursivo, en el sentido Foucaultiano, es decir, pues los lingüistas, nosotros también formamos parte de los discursos que existen, por ejemplo, sobre el andaluz. Y de ahí viene la ilusión de que se pueden describir las estructuras y variedades lingüísticas de forma objetiva como entidades ontológicamente existentes, autosuficientes y claramente delimitables. Es decir, como pues nos encontramos hace varios datos lingüísticos y qué hacemos con ellos, ¿no? Esa es la pregunta y normalmente intentamos clasificar esos datos y interpretarlos, pero el problema con eso es que, claro que lo hacemos con nuestra propia vista del mundo, así que no se puede, creo yo, interpretar esos datos lingüísticos de una manera neutra. Entonces, el desafío, creo yo, es que existe la necesidad de objetivar y analizar los actos discursivos que se construyen las variedades lingüísticas. Los rasgos lingüísticos que se emplean para la construcción, más tarde lo que quiere decir esto, y las ideologías lingüísticas en las que se basan. Esto también puede ser uno de nuestros objetos de investigación, que también forma parte de los estudios de glotopolítica, pero solo es un campo de investigación. El otro, por ejemplo, sería la lingüística antropológica. Bueno, ahora, en mi tesis doctoral empleé la base teórica del enregistrament de Asif Aga y Michael Silverstein. ¿Y qué dicen ellos? Ellos dicen que hay signos performables. Bueno, se ve la mano aquí, no sé. Perfecto. Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Ellos piensan que existen signos performables, en el caso de la lengua son rasgos lingüísticos, digamos, salientes, pero también otros rasgos lingüísticos como por ejemplo el ceseo, el ceseo, tales cosas. Y también existen valores sociales. Ahora, el enregistrament, ¿qué es esto? Son procesos y prácticas a través de los cuales se hacen reconocibles y se reagrupan signos que pertenecen a distintos registros semióticos y son diferentemente valorizados por una población, ¿no? Es decir, cómo se enlazan esos signos con valores sociales para entonces formar índices. Es decir, si digo casa en vez de caza, dice algo sobre mí, ¿no? A dice que, por ejemplo, soy hablante de andaluz,
tengo un grado de formación determinado y tales cosas, ¿no? Entonces, dice más que sobre mí que el contenido de la palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos signos performables juntos forman registros de discurso que son registros semióticos, es decir, dicen más sobre ti o sobre digamos, sobre el grupo que los emplea, que el contenido puro, digamos, ¿no? Y también se trata de la institucionalización ideológica de una variedad. En el caso del andaluz, podemos ver que hay algo que se puede llamar re-enregistrament del andaluz, que es la revalorización endogénea mediante rasgos salientes. Estos son procesos muy heterogéneos que vamos a mirar un poquito más tarde. Bien, ¿eso está claro por el momento? Va a ser un poquito más claro más adelante. Entonces, ¿cómo se hacen o cómo se realizan esos procesos exactamente? Hay estos rasgos, ¿no? Son uno o más rasgos lingüísticos, lexemas y otras cosas o actos potencialmente significados. Es decir, son rasgos lingüísticos o otras cosas que se diferencian del comportamiento lingüístico u otro de otras personas u grupos, ¿no? Esos rasgos lingüísticos, como por ejemplo el ceseo, se enregistra con el contexto. Es decir, una o más categorías de acción, que es la dimensión diafásica en la realidad, o identidad culturalmente importantes. Es decir, hay contextos prototípicos en los que se emplean algunos rasgos y otros no. Por actores, son actores sociales, personas que producen el uso lingüístico y las que lo perciben. Es decir, ambas partes son muy importantes, los que dicen algo, los que perciben el uso lingüístico, ¿no? Para entonces poder decir, pues nada, no sé, la palabra que empleaste suena raro o algo parecido, ¿no? Y esto con recurso a ideologías lingüísticas, ideas que dan un sentido a la conexión de los rasgos con una variedad. Es decir, ideas sobre lo que es una variedad y cuáles variedades hay. Supongo que ya habéis hablado sobre las ideologías lingüísticas, es decir, cuando los actores sociales perciben un uso lingüístico determinado, normalmente lo evalúan con recurso a sus ideologías lingüísticas, es decir, las ideas que circulan en la sociedad sobre cuáles variedades lingüísticas hay, cuál valor social tienen, tales cosas, ¿no? Y entonces la última cosa es a causa de exigencias sociales e históricas, es decir, exigencias que facilitan la emergencia de prácticas metapragmáticas que determinan cómo los rasgos son enregistrados. En el caso de Andalucía, por ejemplo, ya podemos ver que el andaluz ha sido malpreciado hace muchísimos siglos y después de la transición en España se puede ver que las regiones, digamos, las comunidades autónomas bilingües, bueno, han oficializado sus lenguas, digamos, en el caso de Cataluña, por ejemplo, las tres lenguas, el aranés, el catalán y el castellano, por ejemplo. Y esto también es un cuadro mental mediante el que muchísima gente ha pensado en Andalucía también, que
tenemos en Andalucía? Tenemos hablas, tenemos un habla, tenemos un dialecto, que tenemos una modalidad, lo que sea, ¿no? Es decir, son exigencias sociales e históricas, en este caso en España y en Andalucía, que determinan el contexto en el que algo así se produce, ¿no? Bien. Y ahora las variedades discursivas, ya habéis escuchado que he hablado muchísimo de variedades discursivas, de qué rasgos lingüísticos se componen las variedades de las que se hablan y para qué fines ideológicos son utilizados. Esto para mí es de una suma importancia porque, ¿qué es una variedad lingüística? Eso no está claro para nada, ¿no? La delimitación de una variedad lingüística no es nada natural, no es nada, digamos, que tenemos en los datos lingüísticos mismos, sino que son nuestra interpretación de estos datos. Bueno, ¿qué entonces es crucial? El nivel del discurso va para determinar la manera en la que una variedad lingüística es construida discursivamente por agentes sociales como unidad autosuficiente, como unidad que, según las ideologías lingüísticas, existen en el espacio físico casi, ¿no? Como objeto, como algo delimitable fuera del uso concreto, ¿no? En el caso del andaluz, por ejemplo, la idea de que el andaluz existe. Por ejemplo, existe en libros, existe en diccionarios, lo que sea, igual que el español. Es esa idea de que es una unidad autosuficiente existente en el mundo, que no puede ser. Lo que existe realmente es el uso lingüístico, ¿no? Es un, en este cuadro, digamos, antropológico, una lengua no existe como tal, sino que lo que existen son los actos lingüísticos, es decir, el uso lingüístico y lo que llamamos lengua es una abstracción de este comportamiento humano y entonces es algo discursivo, no es nada, digamos, la idea de una lengua no es nada natural o nada inherente en los actos lingüísticos. Entonces, la dimensión ideológico-política de los rasgos salientes es de suma importancia. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos cuáles rasgos forman parte de una variedad discursiva. Eso es muy importante porque cuando hablamos de variedades, nos enfocamos en la diferencia lingüística, no nos enfocamos en lo que es similar o parecido o digamos, el mismo uso lingüístico. ¿Y quiénes establecen esta hegemonía? ¿Quiénes dicen o quiénes son los que pueden decir qué es el andaluz, en nuestro caso, qué relevancia tiene, qué autoridad tiene y todo eso, ¿no? Ya os podéis imaginar que en el caso del andaluz esto es muy, digamos, difícil. ¿Qué es exactamente? No lo sabemos, es una variedad, es una modalidad, son más que una sola modalidad, son dialectos, solo son formas del español hablado en Andalucía. Andalucía, ¿qué es? ¿No? Y entonces, la pregunta de la hegemonía en cuanto a la construcción discursiva del andaluz y la cuestión del poder, de quienes pueden determinar lo que es el andaluz, es de suma importancia. En mi tesis doctoral hice una modelación de esos procesos del enregistrament. Es esto. Pues, y solo voy a hacerlo, voy a explicarlo de una forma muy breve. Si eso os interesa, también tengo un artículo en español que describe todo eso. Aquí tenemos el nivel estructural, es decir, la estructura, el uso lingüístico concreto, ¿no? Esos círculos son rasgos, ¿no? Rasgos lingüísticos
que se encuentran en el nivel estructural del uso lingüístico. ¿Y qué pasa ahora? Hay una abstracción aquí, es el nivel discursivo, em, que solo, digamos, que solo puede enfocalizarse en algunos rasgos lingüísticos. Es imposible enfocarse en todos los rasgos lingüísticos y en y en todo el uso lingüístico, digamos, diferencial, ¿no? Eso es bastante claro si vemos Andalucía, porque en Andalucía el uso lingüístico es muchísimo más variable, muchísimo más rico de lo que se puede encontrar en las descripciones del andaluz, ¿no? Eso es la primera parte. Y la segunda parte también es que, por ejemplo, si yo voy a Córdoba, por ejemplo, ya el uso lingüístico en Córdoba es algo diferente, ¿no? Yo hablo de una forma completamente diferente, de una forma alemana, digamos, ¿no? El español. Em, y entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Con una sociedad tan heterogénea? Podemos determinar los hablantes, digamos, modélicos, los hablantes puros. Normalmente eso se solía hacer con hombres relativamente viejos del campo y todo eso, ¿no? Entonces, normalmente se habla de unos solos rasgos que forman parte de una variedad y que en realidad son la variedad misma. Y entonces hay un nivel cada vez más alto, ese es el tercer nivel en el que se emplea rasgos lingüísticos salientes. Son muy salientes en comparación con estos, porque estos también pueden ser algunos rasgos que la mayoría de la gente no conoce o no sabe cómo explicarlos, cómo nombrarlos. En este nivel, eso no es el caso. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchísimos andaluces que saben lo que es el ceseo, ¿no? Por ejemplo, hay menos gente que sabe qué es la metátesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es obvio. Bien, ¿y qué pasa con el andaluz por el momento? ¿Qué podemos ver? Procesos del re-enregistrament. Eso es un poco parecido. Aquí tenemos el continuo lingüístico, que es la estructura que es la base de todos los usos lingüísticos y los rasgos salientes abstraídos. Antes habían sido utilizados para construir hablas menos valorizadas, ¿no? Se solía decir que el español, que el andaluz son hablas regionales, es una jerga, algo así, ¿no? Muchísimos nombres, etiquetas, digamos, y enlazados con valores sociales, ¿no? Como por ejemplo rústico, inculto, pobre. Ahora hay un proceso de re-enregistrament a base de los mismos rasgos diferentemente valorados o valorizados. Es decir, por ejemplo, con valores como auténtico, propio, liberal, culto, algo así, ¿no? O incluso la forma de hablar de gente de la izquierda, por ejemplo. Bien. Y todo eso hice dentro del enfoque de la lingüística discursiva. Tenemos a un nivel micro y entonces un nivel macro. El nivel micro es la toma de postura de los hablantes que se posicionan en el espacio social. Por ejemplo, si eso determina si en el Parlamento en Madrid la mayoría de la gente
por ejemplo, realiza el ceseo o no, o el ceseo cada vez más, ¿no? Porque es un rasgo que es menos bien valorizado que el ceseo. Es decir, es una toma de postura. En un contexto, una persona puede realizar o no el ceseo, en otro sí, lo puede realizar, ¿no? Por ejemplo, no sé, en conversaciones con amigos o algo así. Bien, y entonces hay este nivel macro que es la indexicalidad, que es reconocible y consolidada socialmente, es decir, todo esto con el contexto, por ejemplo, que una persona determinada no emplea el ceseo en el Parlamento, pero en su vida privada sí lo emplea. Así que hay diferentes contextos en los que hay una toma de postura personal, social, que también incluye la indexicalidad, es decir, por ejemplo, puede ser que en el Parlamento esa persona quiera mostrarse educada, muy bien formada, algo así, mientras que en el contexto social con los amigos quiere mostrarse más digamos, social, más, digamos, más cool, tales cosas, ¿no? Todo esto es la base interpretativa de las ideologías lingüísticas, ¿no? Bien, tengo que avanzar. Sí. Ya hablé de los actores sociales. ¿Y quiénes son los actores sociales? Los separé en tres grupos: el nivel institucional, el nivel grupal y el perdón, el nivel individual. El individual institucional pueden ser, por ejemplo, estos son ejemplos, instituciones estatales y públicas como la Real Academia Española, escuelas que son muy importantes para la transmisión de ideologías lingüísticas, igual que los medios de comunicación, pero también universidades, ¿no? Partidos, tales cosas. Entonces, en el nivel grupal hay, por ejemplo, movimientos sociales, grupos basados en intereses comunes, como en el caso del andaluz, la Sociedad para el Estudio del Andaluz, la Asociación Andaluza de Lengua, pero también otros grupos. Y esos grupos tenemos que diferenciar del nivel individual, personas socialmente situadas, y esas personas las tenemos que, digamos, clasificar o más bien describir, haciendo referencia a su estrato social, a su identidad, a su profesión, la red social, tales cosas, ¿no? Bien, y todos estos tienen sus intereses propios para lograr defender o mantener la hegemonía en el discurso, es decir, la hegemonía, en nuestro caso, lingüística, de lo que es una variedad, de lo que, o de qué variedad es la buena variedad en una situación específica, etcétera, ¿no? Lo vamos a ver muy claramente más tarde en los ejemplos. Ahora mi metodología. En mi tesis doctoral describí todo mi material con 4 pasos. El primer es describir el fragmento discursivo, es decir, un fragmento discursivo clave, su importancia en el discurso general y los actores sociales que lo han diseminado. El segundo paso es determinar cuáles rasgos se emplean implícitamente, es decir, el material lingüístico concreto en que se basa la variedad. Porque en el discurso vemos muy claramente que hay algunos rasgos lingüísticos muy salientes que se emplean casi siempre, mientras que otros se olvidan completamente. Entonces, ¿qué es el andaluz? Concretamente,
¿no? Eso no lo sabemos. Y es por eso que es importante determinar de qué se habla exactamente hablando del andaluz, porque normalmente solo se habla de una idea, ¿no? El andaluz es una idea. Y en qué, digamos, material concreto o material lingüístico concreto se basa esa idea. Esa es la cuestión. El tercer paso es determinar cuáles grupos sociales son relacionados con los rasgos salientes. Es decir, hice un análisis de la función social de esos rasgos lingüísticos como índices, porque esos índices en el discurso son muy importantes para la creación y la construcción del andaluz, pero también para determinar cuáles son las situaciones hegemónicas en las que se pueden utilizar el andaluz y también los hablantes, digamos, prototípicos. Y el último paso es determinar en cuáles tipos de ideologías lingüísticas se basa el discurso y cómo se construye la variedad lingüística. Y bien, eso es la metodología y mi base teórica un poco. Y ahora vemos algunos ejemplos. Os dejo, no sé, 2 minutos para leer este fragmento de Narbona Jiménez del Manual de Lingüística Hispánica, ¿no? Que apareció en 2019 y bueno, es un manual, digamos, relativamente importante. ¿Estáis listos ya? Perfecto. Pues ya veis, ese es un texto relativamente, no sé, eh, creo que pues para mí este texto es verdaderamente, digamos, ofensivo. Y os voy a decir por qué. Ahora los pasos, porque este fragmento discursivo y cómo lo podemos clasificar es un discurso implementado en los procesos de la negociación de la hegemonía con respecto a la conceptualización legítima del uso lingüístico en Andalucía, ¿no? Este discurso forma parte de los discursos sobre el andaluz en el campo académico, ¿no? En la propia lingüística. Y vemos que en la lingüística misma hay esta tensión sobre la hegemonía de la interpretación legítima de lo que tenemos en Andalucía, ¿no? Del uso lingüístico en Andalucía. Y es exactamente por eso que ya vemos que en este fragmento discursivo hay, digamos, una tensión bastante grande, ¿no? Sobre la interpretación legítima del andaluz. Ese fragmento discursivo también es importante porque los discursos académicos también forman parte de los discursos de una sociedad, ¿no? Eso es de suma importancia también porque esos discursos pueden ser empleados o se pueden hacer recurso a estos discursos en, por ejemplo, escuelas, en parlamentos, en medios de comunicación y tales cosas, ¿no? Y los lingüistas también son participantes que tienen un capital simbólico bastante grande, ¿no? Y esta persona, es decir, Narbona, que escribió este fragmento discursivo, es académico correspondiente de la Real Academia Española. Es decir, podemos realmente pensar que él también tiene un interés específico para decir
que, por ejemplo, el andaluz es una lengua, es un dialecto o algo diferente, ¿no? En su caso, el andaluz no existe, ¿no? Eso se puede ver de forma muy claramente, no en este fragmento discursivo, pero en las cosas que escribió, que él piensa que no hay nada que se pueda llamar andaluz, sino que estos son usos lingüísticos del español que se pueden encontrar de Andalucía, pero es español, ¿no? Entonces, eso es un interés bastante grande de un académico bastante conservador, digamos, ¿no? Que tiene como interés algo diferente. Lo vamos a ver más tarde. Y el fragmento muestra el campo social de negociación, ya que se trata de supuestamente de una reacción a un discurso general que circula en la sociedad. Es decir, él quiere hacer recurso a un discurso que supuestamente existe para negarlo, ¿no? Para decir que es falso. Bien, ¿cuáles rasgos salientes se emplean? Es la distinción, el ceseo, la variación en la realización fonética de la S y la apócope de consonantes finales. Eso casi siempre son los rasgos lingüísticos que se emplean y que se forman, que se emplean de una forma, digamos, metapragmática para fines de construcción discursiva. Y ahora la parte más interesante, ¿cuál es la función social de estos rasgos como índices? Los índices del andaluz, en este caso, se asocian con gente inculta, no muy culta, ¿no? Eso se puede ver muy claramente en el discurso, en el fragmento discursivo. Hay una conexión de este tipo de hablante con el habla andaluza y C, la conexión del andaluz con el concepto de lenguaje de inmediatez, es decir, un lenguaje para la vida cotidiana entre amigos, pero nada más, ¿no? Y también la conexión de los índices del estándar con gente culta. Esto también, ¿no? Se ve implícitamente. ¿Y cuáles ideologías lingüísticas tenemos aquí? Hay la ideología lingüística de que hay variedades que son más adecuadas en ciertas situaciones que en otras. Eso es lo que dice él y lo presenta como un hecho natural, ¿no? Tan simplemente es así y es algo que se tiene que aceptar sin cuestionarlo, ¿no? Esa ideología que, bueno, hay variedades más adecuadas en ciertas situaciones. Y en este curso, en este caso, claro que el andaluz es más adecuado en situaciones de inmediatez social que en situaciones de distancia social. Hay una negociación de la conexión del empleo de los índices del estándar con inautenticidad, porque según él, lo que se dice en la calle es que si no se emplea los rasgos salientes del andaluz es algo inauténtico, ¿no? Y él quiere, digamos, cuestionar esta ideología lingüística con su propia ideología lingüística, ¿no? Esa es la cosa más interesante, creo yo. Es por eso que hay una negociación de la ideología de lo auténtico, que es un campo de tensión entre autenticidad y anonimato. El anonimato lingüístico, en este caso, para él, implícitamente, es el español, ¿no? El español estándar es la variedad par excellence, o por excelencia, perdón, que se emplea en situaciones de distancia, por ejemplo, en los medios de comunicación, en el Parlamento, etcétera, etcétera, y que es la única, digamos, variedad legítima porque, según él, casi todos los españoles la saben
hablar, ¿no? Y emplear. Y es por eso que hay un anonimato, porque es algo, digamos, es algo, ¿cómo se puede decirlo? Es algo nacionalista de una u otra forma, ¿no? Eso es muy nacionalista porque para él, hablando el español estándar, todas las estructuras de poder social, así que los estratos lingüísticos, los estratos sociales desaparecen, ¿no? Como un milagro, ¿no? Para él es el español, digamos, estándar es algo neutro que elimina todas las diferencias. Una construcción de una variedad discursiva del andaluz es una variedad discursiva porque hay más construcciones o tipos de construcción del andaluz que es hablada por un cierto tipo de hablante de Andalucía, es decir, una variedad de inmediatez, y la nivelación de los rasgos hacia los rasgos del estándar se realiza naturalmente. Él dice, los hablantes se adoptan ecológicamente al entorno, ¿no? Y el entorno, claro que sí, para él es un entorno en el que se habla el español estándar, ¿no? Se ignora el elemento social de la selección de índices de distancia completamente. Para él es algo ecológico, es algo natural, ¿no? Es la ideología de que la lengua es algo natural que no presenta, digamos, diferenciaciones del poder, diferenciaciones del estrato social y tales cosas, ¿no? Y que incluye esto también, que el español estándar es la variedad central por la que todos los hablantes se orientan, según él, ¿no? Es lo esencial, es decir, el español estándar es lo esencial y el español andaluz o el andaluz es lo particular, ¿no? Es una particularización del andaluz diciendo que hay un cierto grupo de hablantes que solo lo hablan y el español estándar es lo esencial, es lo más grande, ¿no? Porque es lo más distante y lo más neutro, lo que la mayoría de la gente sabe hablar, y el español es algo, el andaluz es algo particular. Eso se puede ver tan solo en este pequeño fragmento discursivo que presenta un fragmento clave y que podemos interpretar de esto que hay estos índices y hay, claro que hay digamos, una diferenciación en cuanto a la valorización de esos índices, a la distinción S y Z, el ceseo, el ceseo, apócope, consonantes finales, ¿no? Y en este caso la distinción se, digamos, no se asocia con el andaluz, sino que los puntos 2 hasta 4. ¿Y cuáles valores sociales están enlazados con ellos? Son gente menos educada y un uso de inmediatez en una, digamos, situación social restringida. Eso lo podríamos hacer, digamos, llamar andaluz restringido, que es una construcción discursiva enregistrada por él, que dice que hay un andaluz, digamos, no lo dice, pero podemos, digamos, deducir de este discurso que hay una forma del andaluz restringida. Y entonces, la variación de la realización de la S, esto para él es algo, digamos, entre un uso culto y un uso inculto, digamos, de inmediatez, que está empleado por gente más educada, ya más educada, ¿no? Y un uso que se acerca a la distancia, que es un andaluz nivelado, y claro, la base ideológica, es decir, el punto cero, muchas veces descrito por Igor ya, que es hablado por gente culta
y presenta la lengua de distancia, es decir, el español estándar. Ya vemos que solo en este fragmento discursivo, digamos, clave, podemos ver tres tipos de construcción completamente diferentes que se asocian con situaciones diferentes, con hablantes diferentes y con digamos, un enlace o alcance social diferente. El punto cero, claro que tiene el alcance social más grande, porque aquí tenemos la ideología, digamos, una ideología nacionalista, que también es una ideología que está compartida por la Real Academia Española, que realmente quiere que haya un español, digamos, unido, ¿no? Tiene muchísimo temor de que las variedades del español que se hablan en el mundo se separen del español hablado o de las formas del español habladas en la península, ¿no? Bien. También tenemos otras cosas, por ejemplo, tenemos una ortografía andaluza. Esa es solo un intento de hacer una ortografía andaluza por estos dos autores aquí. Y bueno, son parte del... No lo tenemos que leerlo todo, pero ya sabéis de qué se trata. Es una propuesta para una ortografía andaluza. ¿Y qué podemos decir? Es de la Sociedad para el Estudio del Andaluz y es un movimiento, digamos, de base. Esto también tenemos que cuestionar, ¿no? Esta terminología, pero por el momento va a ser suficiente, que se autodescribe como grupo compuesto por profesionales de las humanidades que quieren implementar una ortografía andaluza que sea flexible y que represente las hablas de todos los andaluces. Eso es una cosa muy importante porque es una representación de las hablas andaluzas y no un intento de escribir o de poner en escritura todos los empleos lingüísticos concretos que hay en Andalucía, ¿no? Es algo simbólico más bien que un intento de tan simplemente escribir cómo se habla. Y ellos quieren oponerse a un discurso opresivo en el que se presenta a los andaluces como gente que habla mal y que ha tenido poca instrucción. Es decir, aquí tenemos un discurso defensivo que reacciona a corrientes ideológicamente opuestas. Esos son los rasgos lingüísticos que hay. El ceseo, la apertura de las vocales finales, armonía vocálica, apócope de consonantes finales, tales cosas, ¿no? Pero también tenemos una indexicalidad textual, es decir, los rasgos lingüísticos salientes del andaluz que se presentan con diferentes grafemas para muchos sonidos que comparten el español estándar y el andaluz, como por ejemplo el grafema C que se escribe con K, por ejemplo, ¿no? O la Z con C, con la cerilla. Bien. Lo vemos, por ejemplo, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos la abertura de las vocales y tales cosas, ¿no? Hay un montón de cosas que vemos. Pero también la K. En esta propuesta aquí, que es la segunda de estos dos autores, no encontramos la K, sino que el QU, documento, por ejemplo, ¿no? Bien.
pero poco importa. Lo que es realmente importante son esas cosas. Vemos la función social de los rasgos como índices que indican a todos esos rasgos, ¿no? Indican a todos los andaluces, independientemente de su estrato social, su origen o su nivel de instrucción. Con esta propuesta ortográfica intentan representar a todas las hablas andaluzas mediante rasgos salientes que a partir de esta ortografía ya representan más que un rasgo lingüístico. Por ejemplo, la Z la vemos aquí, en esta propuesta, la Z se puede pronunciar como C o C. Es decir, es un rasgo lingüístico que es un índice que a partir de esta ortografía puede representar a las dos realizaciones y a partir de esto quiere ser, es un índice socialmente inclusivo, ¿no? Es decir, tiene la valor inclusiva, una valor inclusiva para incluir lo más gente posible en esta ortografía en comparación con la ortografía del español estándar que, según ellos, excluye muchísima gente, ¿no? ¿Qué ideologías lingüísticas hay? Hay, por ejemplo, a nivel visual, la máxima delimitación de la ortografía del español para crear una distancia ideológica más grande que en la realidad existe, ¿no? Está claro, con la K o con la QU y otras cosas. Hay una ampliación ideológica de las capas sociales que utilizan el andaluz, es decir, leyendo su propuesta ortográfica, uno se da cuenta de que es una propuesta para todos los andaluces. Poco importa su estrato social, es una estrategia de anonimato ideológico, ¿no? Y en su discurso fragmentivo, o en su fragmento discursivo, perdón, la ideología que antes vemos que tenía Narbona de la autenticidad se borra de una u otra forma y ahora es una ideología de anonimato porque es de todos los andaluces. Poco importa de dónde vienen, qué hablan exactamente, cuál es su background social, tales cosas, ¿no? Y hay una ampliación ideológica también a ámbitos de distancia, es decir, una anonimización del andaluz y ampliación del alcance social de la variedad a toda una comunidad imaginada. Es decir, la idea de que se puede escribir el andaluz, se puede utilizar el andaluz completamente por gente, digamos, de todas las capas sociales en el Parlamento andaluz, por ejemplo, ¿no? Que ya no es nada particular de un grupo determinado que por la mayoría de estos discursos es un grupo, digamos, con poca formación, que proviene de capas sociales más humildes, digamos, ¿no? Entonces vemos que es una ampliación bastante grande a toda la sociedad andaluza, ¿no? Que quiere ser un intento digamos, de incluir a todos los andaluces. Y ahora, algo completamente diferente. También en mis trabajos o en mis viajes de campo vi algunos graffiti como ese de Podemos, La Libertad, Boda la Libertad. ¿Qué es esto exactamente? Son graffiti con posicionamientos y mensajes políticos en andaluz
Y son importantes para un análisis así porque se relacionan mensajes y posicionamientos políticos con el lenguaje. En ese caso con el andaluz. Aquí tenemos en los 3 ejemplos Podemos, sin S, libertad, sin D y aquí otra vez, esos 2 rasgos lingüísticos y que vemos que Podemos está en rojo, que es el color indexical para partidos de izquierdas, Libertad está en verde, que podemos interpretar como el color de la bandera andaluza. Bóralo es un miembro de la SAD, es decir, el sindicato andaluz de trabajadores y trabajadoras del partido Jaén en Común. Y él es ex concejal de Jaén que estuvo encarcelado por agresión a un concejal socialista. Eso es toda una historia, digamos, que podemos discutir más tarde. Estos rasgos indexicales indican al andaluz, posiblemente también al habla jienense, indican a los andaluces en general, indican posiciones políticas de la izquierda. ¿Y por qué? ¿Cuáles ideologías lingüísticas hay? Hay una conexión de la variedad lingüística con grupos de izquierdas más o menos nacionalistas, en el sentido de izquierdas, que reclaman representar a la gente andaluza en general, ¿no? Al pueblo, digamos, andaluz. El andaluz se presenta como lenguaje de la gente común frente al español como lengua externa impuesta por los élites. Eso se puede ver en mis datos porque tomé fotografías de muchísimos grafitis más. Hay una inclusión de capas sociales menos afortunadas, y la presuposición de que el español estándar las excluye y se construye el andaluz aquí como variedad socialmente inclusiva, es decir, como la lengua del pueblo. Bien, ¿qué más tenemos? Son las referencias bibliográficas, pero tengo muchísimas más. Solo os quería mostrar un poquito de lo que hice en mi trabajo, pero hice muchísimo más. Pues, por ejemplo, conducté entrevistas con profesores en escuelas, con alumnos en las escuelas, analicé textos de libros, mensajes en Twitter, tales cosas, ¿no? Eso realmente es solo una pequeña muestra de lo que hice en mi trabajo, en mi tesis doctoral. Y se puede ver muy claramente de que no hay una idea muy clara de qué es el andaluz, ni de quiénes son los hablantes, de dónde provienen y, bueno, qué quieren alcanzar con eso exactamente, ¿no? Bien, como el español no es mi lengua materna, espero o haber podido explicarlo todo a vosotros de una forma, digamos, relativamente clara, porque para mí eso es muy, muy difícil explicar todas esas conceptualizaciones, digamos, relativamente complejas en español. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar. Claro, estoy aquí por escuchar vuestras preguntas. Sí, adelante, Noelia. Podéis participar con el micrófono si queréis, para hacerlo más dinámico. Claro, con Perfecto, muchísimo pues gusto. Y buenos también días. con vídeos, ¿no? ¿Perdón? Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Mire, tengo una pregunta con respecto Ujú. a todo
este contenido que acabamos de ver, que por cierto nos ha encantado, muchísimas gracias. Pero ya les digo, presento una duda que no quería que cayese en el olvido y me gustaría trasladarle. En una de sus diapositivas, una de las primeras, se ha hablado de los actores sociales y de la difusión de la hegemonía en los discursos, separando para ello 3 niveles. Entonces, yo querría centrarme en 2 de ellos. Por un lado, el de la izquierda, que sería el nivel institucional, y por otro lado, el de la derecha, el nivel individual. Como sabemos, y Igor nos lo menciona mucho en las clases porque constituye una realidad, ningún hablante se encuentra en el vacío social, sino que más bien todo ser humano se encuentra socialmente situado, como también los conceptos. Entonces, la realidad es que esa posicionalidad pues se adscribe dentro de un panorama absolutamente ideologizado. Estamos ideologizados e ideologizadas, vivimos delimitados institucionalmente. Entonces, ese nivel institucional del que se ha hablado y que fomenta, por consiguiente, el imaginario colectivo de nosotros como agentes sociales, que hace pasar ese interés particular por un falso interés general en términos de Gramsci también, lo que viene a decir es que, o sea, mi duda es, ese continuum discursivo que nos envuelve y que nos encierra dentro de una clase, una gama de estereotipos reduccionistas, ¿cómo podría verse alterado? Es decir, ¿cómo podemos ampliar nuestras miras y, por consiguiente, evitar caer en dicho reduccionismo? ¿Se refiere a un reduccionismo en esos 3 niveles Sí, que exactamente. O sea, presenté aquí? exactamente, cómo el nivel institucional nos delimita, nos reduce a nivel individual, por eso veo que hay una conexión entre ambos niveles, entre esos 2 estadios, y mi pregunta es, ¿cómo usted o qué tipo de propuesta nos ofrece a la hora de evitar caer en ese reduccionismo y ampliar nuestras miras? Porque no deja de ser una realidad el hecho de que vivimos institucionalizados e ideologizados. Entonces, ¿cómo podemos combatir ese hecho? Pues esa es la gran cuestión, digamos, ¿no? Porque si tendríamos la respuesta a esto, creo que ya podríamos resolver muchísimos problemas. La realidad con esto es que yo personalmente no intento describir la realidad social de una sociedad con estas categorías, ¿no? Sino que fue un intento de identificar diferentes niveles dentro de un cuadro metodológico. Pero dentro de mi trabajo mismo describo de una forma muy clara que esas cosas, digamos, clasificación es mía y es socialmente posicionada. Es decir, pues yo soy digamos, un hombre que proviene de un estrato social en Alemania muy, muy bajo. Y claro que para mí esa es una dimensión muy importante ver de estrato social es una persona para decir, una persona para determinar o para interpretar su comportamiento lingüístico, ¿no? Porque mi propia ideología lingüística es que en nuestras sociedades del oeste de Europa nos dividimos de una forma lingüística también en capas sociales. Así que, bueno, esas separaciones, esas categorizaciones metodológicas, y eso es muy importante, no están inherentes en la realidad misma, ¿no? La realidad misma, para mí, para mí la Real Academia Española no existe como tal. Es digamos, un proceso discursivo. Hablando de ella, existe, pero no existe como tal, ¿no? Existe porque pensamos que existe. Así que eso para mí es muy importante, verdaderamente enfocar
todas esas conceptualizaciones y también las otras que hice son mías y son también ideadas ideológicamente, ¿no? No sé si realmente he podido dar una respuesta a su pregunta. No sé Sí, si... sí, mucho más claro. Muchísimas gracias. Lo entiendo, lo entiendo. Gracias. Ya vemos que tenemos un peligro muy alto de realmente enfocarnos en este discurso una y otra vez, porque diciendo que existen estratos sociales hace también que existan, ¿no? Y ese también es el problema, el gran problema de trabajos como los míos, ¿no? También hablamos de esas categorías, las criticamos, pero al mismo tiempo las empleamos, ¿no? Y el gran desafío para mí es cómo podemos realmente evitar de bueno, continuar esta formación discursiva. No sé si me explico. Sí, sí, se explica perfectamente. Al final, el problema de todo esto es lo que usted está poniendo sobre la mesa, es decir, ponemos en crítica una serie de conceptos, una serie de bueno, ideas y nociones que hay que poner en crítica, ¿no? Sí, Pero nos seguimos manejando con ellas. Siguen sí, formando parte de nuestros discursos, de nuestros legados, entonces, claro, al final es contraproducente. ¿Cómo desmontar algo si seguimos empleándolo, ¿no? O la mayoría al menos, dentro del campo de la investigación, se sigue manejando con este tipo de conceptualizaciones. Ese es el problema. Es, como digo, algo contraproducente, pero hay que luchar y bueno, intentar exactamente, tiene toda remediarlo. la razón. Sí, exactamente, tiene toda la razón. Y lo que hago en mis trabajos es, em, em, digamos, poner en relieve estos problemas, ¿no? Y también determinar en los discursos cómo se emplean la idea de un estrato social, por ejemplo, ¿no? Porque la mayoría de las descripciones del andaluz siguen empleando este concepto, ¿no? Pero lo emplean no de una forma sociológica, porque casi nunca citan a la sociología, ¿no? No toman en cuenta lo que dice la sociología de los estratos sociales ni de la diferenciación dentro de una sociedad y qué importancia tiene. Eso lo ignoran completamente, ¿no? Parten de la idea de que existen estratos sociales y que solo tenemos que aplicar estos conceptos fijos a datos lingüísticos. Y eso se ve muy claramente en la lingüística, también en la lingüística variacional, ¿no? Hasta hoy en día está muy presente esta ideología, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, un corpus del español hablado y se clasifica las personas según su estrato social, sin decir cómo se llega a esta clasificación, cuáles son los criterios y por qué, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en uno de mis artículos pregunté, pues, ¿quién es una persona, digamos, educada, con formación? ¿Es un ingeniero? ¿Es lo mismo que alguien que ha hecho sus estudios en literatura? ¿Son las mismas personas con referencia a su nivel económico, por ejemplo? Porque podemos clasificarlas dentro de un solo grupo, hablando de un estrato social que tiene una formación, digamos, académica. ¿Qué quiere decir esto? Según, o desde mi punto de vista, nada, ¿no? Pero, por ejemplo, la lingüística variacional emplea muchísimo de esos conceptos fijos sin en realidad determinar qué quieren decir.
a qué se refieren, a cuál realidad social realmente hacen alusión, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Completamente. Al final es algo que queda bastante superficial, ¿no? Porque, Sí, claro, exactamente. Y lo mismo con identidad, ¿no? ¿Qué es identidad? totalmente. Es Sí, todo y nada. sí, totalmente. Sí, Muchísimas gracias. gracias. Ahí Elena Torres quería también hacer una aportación. Había levantado la mano al menos, ¿no? En, ¿Ah, sí? No lo vi, en perdón. este- Sí, he aquí hay un tenido sistema que es levantar la mano. Y habla, Elena. ¿Se me escucha? Sí, A ver, ¿hola? encantado. Hola, Hola, encantada. ¿me Eh, escuchas? sí, Ujú, bueno, en realidad tengo varias preguntas, aportaciones, no sé. con mucho Se me ha gusto. perdido justo la conexión cuando dijiste que el problema de los conceptos, ¿no? De usar un concepto en tus trabajos, etcétera. Entonces, para mí no es tanto el problema de usar un concepto como de no advertir qué quieres decir con ese concepto, de dónde viene, que es algo que siempre vemos con Igor. Entonces, Sí. bueno, no sé si lo ves así, pero creo que no es tanto el uso de un concepto que obviamente pues no es contemporáneo, ¿no? O no tiene que ver con los estudios que se han hecho y que tenemos ahora y con los conocimientos que tenemos, sino el que el lector sepa cuando un concepto no es adecuado a la realidad de la que hablamos, ¿no? Ujú. Pues para mí la realidad en tal no existe. Yo creo que lo que realmente hacemos es interpretar lo que vemos en nuestro entorno y eso puede variar de una a otra persona. Finalmente para mí, o desde mi punto de vista, esos son procesos discursivos en los que hablamos sobre lo que vemos, sobre lo que es nuestra interpretación de la realidad y de ahí siempre tiene algo, digamos, socialmente posicionado, ¿no? Es mi propia posición, es mi propia ideología y también es mi propia, digamos, interpretación del mundo. Para mí, claro que hay más o categorías más adecuadas que otras o etiquetas o algo así, pero finalmente y eso es lo que quería decir con positivismo. También los estudios en lingüística no pueden escribir en realidad nada de una forma neutra. Eso no existe. Para mí, lo que hacemos con los datos, con la realidad que percibimos o los datos que recogimos, es una interpretación y a partir de esta interpretación creamos categorías y creamos, digamos, nuestra, mm, los factores y digamos, los contenedores de nuestras propias ideologías, de cómo son las cosas. No sé si, si me explico. Sí, sí, totalmente. De hecho, creo que estás hablando también de Yaniki, ¿no? De esos contenedores, de todo ese tema. Sí, exactamente. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a lo mejor quizá contestándole a Noelia, al final lo que hay que hacer en ese nivel institucional es dar cuenta de esas, bueno, multiverdades o multirealidades y quizás sí paliar un poco el que se categorice siempre, el que estemos creando líneas, fronteras y que creamos que Exactamente. eso es lo real, ¿no? Exactamente, y eso es lo que critico bastante en mis propios trabajos, porque ¿qué es la realidad? ¿Qué es perdón, qué es la Real Academia Española, ¿no? Es algo discursivo, no existe como tal, ¿no? Es un grupo que se encuentra, no sé, una vez al año y nada más tiene un edificio y a ese edificio damos un valor social determinado, lo mismo con las escuelas.
Y para mí es muy importante decirlo y también, por ejemplo, en el caso de las escuelas, ¿qué es la función de una escuela, no? Y qué enseñan ahí. Y no se puede decir, y eso evito bastante en mis propios trabajos, hacer generalizaciones bastante grandes. Lo que intento es ver lo que hay en los cursos emitidos en ciertas instituciones, sabiendo que yo doy una importancia a estas instituciones porque creo que son ellas las que tienen un poder significante en la sociedad, pero son mis propias categorías y mis propios pensamientos de qué es importante analizar, ¿no? Y cuáles categorías podemos ver. Sí, y ahora la No sé, eso, pregunta, todo porque eso esto es era... muy difícil para mí, No, ¿no? Hablar sí, de sí, todo esto en español. No sé si me explico. no, sí, es genial, muy bien. Mi pregunta sería ahora, ¿cómo trasladarías esta presentación a Alemania? ¿Podrías establecer un poco de analogía entre ese andaluz y ese español o esa Real Academia Española? Porque no sé si el resto de mis compañeros tendrán algún tipo de conocimiento, pero yo la verdad es que, por desgracia, no nos fomentan el poder abrir tanto, ¿no? No sé, eso cada uno busca por su cuenta y hay algunos profesores que sí que nos lo permiten, pero muy pocos, así que es difícil. Sí, pues claro, tienes toda la razón. Y eso también, en cuanto a Alemania, eso también existe aquí, ¿no? Con algunas variedades, por ejemplo, del oeste. La variedad que hablo yo o que solía hablar y mis padres, por ejemplo, es una variedad menospreciada, pero muchísimo, ¿no? Entonces, como llegué a ocuparme con este tema del andaluz, cuando estudié en Andalucía, en Córdoba, me di cuenta de que había mucha gente en la universidad que hablaba andaluz, que también utilizaba por lo menos de vez en cuando algunos rasgos lingüísticos salientes del andaluz en sus mensajes de SMS, ¿no? Ya pues estudié en Andalucía en 2006, así que bueno, nada con WhatsApp. Y la verdad es que cuando intenté reproducir lo que oía en mi entorno lingüístico en Andalucía, habían unos profesores que me lo reprocharon y me dijeron que no, ¿no? Que hablara un español estándar y tales cosas, ¿no? Porque eso es para ellos eso era un español que hablaba yo bastante, con bastantes influencias del andaluz. Para mí eso me chocó bastante. Y todas esas experiencias, junto con lo que mis amigos andaluces empleaban en su vida cotidiana y todo esto, em, me, me llamó mucho la atención porque era bastante parecido a la situación que vivía yo en Alemania, ¿no? Pues en Alemania, en la universidad en la que hice mis cursos y mis estudios, también hubo una gran diferencia entre la forma de hablar de los profesores y la forma de hablar de los estudiantes, ¿no? Había digamos, sí, una diferencia, sí, ¿cómo decir? Un abismo casi eh, social bastante alto entre esos grupos y
nos corregían bastante, ¿no? Y eso ya no es así tanto en Andalucía, porque conozco a muchos profesores que también tienen o emplean rasgos lingüísticos andaluces, pero no siempre solía ser así y creo que la situación es muy parecida. Y es la ideología del estándar que tanto en España como en Alemania son omnipresentes, ¿no? Pues es muy difícil, creo que es muy difícil en España ser un político hablando un andaluz en el que un político emplea el ceseo, la metátesis, tales cosas, ¿no? Porque según la ideología del estándar, todo eso es algo deviante y valorizado muchísimo menos que los rasgos del estándar. Misma cosa que en Alemania, ¿no? Merkel, de hecho, Merkel tenía cursos de cómo hablar perfectamente el alemán estándar, ¿no? Porque es del oeste de Alemania y solía hablar una variedad bastante diferente del español, del alemán estándar, ¿no? Eso también existe aquí y mucho, ¿no? Bien, ¿hay algo más? No sé si he dado una respuesta adecuada a tu pregunta. Por mi parte, genial, muchas gracias. Bueno, prácticamente nos hemos quedado sin tiempo. La verdad que a mí se me ha hecho cortísimo, muy ameno. Me gustaría tenerte más veces porque realmente muchos de estos asuntos que tú has tratado son los asuntos que nos preocupan y ocupan a lo largo de todas las clases y de varias asignaturas, porque nos ocupó en sociolingüística, en dialectología, y además me alegro de habernos ocupado con eso porque ahora creo que eh, todas estas alumnas que se están formando y que ya prácticamente van a graduarse dentro de unos meses, han podido seguir de manera sencilla tu explicación, que realmente está basada en conceptuaciones muy complejas. Pero, Sí. sin embargo, no creo que hayan tenido dificultad para seguir este conocimiento que además es muy 2020, es decir, muy actualizado. Está muy en la línea de lo que hacemos actualmente, de lo que venimos trabajando. Y bueno, también sirve de muestra para que se vea realmente cuáles son los temas hacia dónde apunta la investigación, con qué herramientas conceptuales también nos estamos manejando y con este nivel crítico hacia herramientas que pertenecen a Sí, un modo de estar pensando la realidad de otro tiempo. sí. Sobrevive, como has puesto sobre la mesa, y sobrevive como discurso académico y discurso político. Sí, Mm, y es exactamente, pues es muy parecido a lo que haces tú, ¿no? Pues yo creo que tenemos ideologías lingüísticas, digamos, bastante parecidas, así que, no. sí, la verdad que además es una casualidad porque realmente no nos conocíamos. Tú estuviste en Córdoba, me has dicho, en 2006 y no nos conocimos ahí. Nos hemos conocido a partir de nuestras investigaciones, es decir, de que nuestras Sí, investigaciones exactamente, se hayan puesto a circular desgraciadamente. y nos hemos leído. Muchas veces es hasta el propio Google académico el que nos avisa de que alguien ha tratado, te ha nombrado o ha tratado el mismo tema que tú. Sí, claro. Claro. Pero el año que viene podemos, espero, hacer algo juntos, pues una clase junto o algo así en España. Yo tengo ganas enormes de irme a España ya. Sí, Bueno, seguramente podemos, o si no el año que viene o en 2022, cuando pase todo esto, haya condiciones para hacerlo, la clase en persona, ¿no? Que es como nos gusta también. Pero ha sido, la verdad, una delicia, una gozada tenerte y una suerte también, ¿no?
Creo que para la formación de todas estas alumnas que asisten a estas clases, son, es una suerte en sí. Es decir, que es algo que además no vamos a olvidar nunca, porque Claro, hemos pasado por claro. este tipo de sesiones, además permanecen dentro de uno como recuerdo y también son las cosas que se recuerdan, ¿no? Sí, de hecho, eso es muy importante para mí y también para los que quieren ser profesores en los institutos y tal, ahí también hay la ideología bastante clara digamos, del andaluz culto, ¿no? Que es una idea de un andaluz estandarizado, digamos, que a su vez, digamos, reproduce la ideología de los estratos sociales, ¿no? Mm, Porque los niños que emplean el ceseo son los buenos niños y los que emplean el ceseo son los malos, ¿no? mm, Y eso también es eso es algo, pues para mí, yo creo que tenemos que hablar de eso también, ¿no? ujú. Precisamente indica Elena que en su trabajo fin de grado está trabajando estas cuestiones, está trabajando la ideología lingüística del sistema educativo. Es muy interesante, ¿no? Me fascina. Ujú. Bueno, pues ya conocéis a Benjamin Peter, podéis contactar con él, porque hoy en Sí, día con muchísimo gusto. la verdad que la comunicación es muy fluida y tenéis También su... tengo más artículos y todo, si por si queréis leer más o, bueno, hablar, eso también sería posible. Ujú. Bueno, pues espero que os haya gustado esta sesión. Gracias, Benjamin, de verdad, Muchísimas gracias a todos y de todas. tenerte. Estamos en contacto y Perfecto. al alumnado lo emplazo al miércoles, ¿no? Por la mañana. Mm, Volvemos aquí para seguir tratando sobre estos asuntos. Perfecto. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias por todo. Chao, buen día. Buen día a todos. Chao.